al generar el declive de esos mismos anticuerpos, puntualmente, si estamos hablando de un esquema vacunal, pues des en cuenta que un animal con una sola dosis de vacuna se va a quedar supremamente inmunocomprometido con tan solo que llegue a este mismo pico. Porque mire hasta qué punto se puede llegar a declinar los anticuerpos tanto de la M y la G. Eso quiere decir de que sus animales necesitan una segunda dosis de vacunación o una segunda reinfección para que vuelva a generar realmente un pico verdadero y se mantenga directamente con el tiempo, realmente defendiéndolos contra los microorganismos que usualmente se puede llegar a presentar. Eso quiere decir que cercano al día 30 realmente esto puede llegar a decirse, des en cuenta normalmente cómo se declinan. Pero entonces, si ustedes aplican un segundo refuerzo de vacunación, miren normalmente el tiempo de respuesta en cuánto se puede llegar a ver reproducido. Vean cuánto tardó normalmente los 15 días en generar inmunoglobulinas y en el segundo pico, realmente tan solo 72 horas, 3 días, que se pudo normalmente a generar una curva mayor de realmente inmunoglobulinas que se pueda llegar a presentar. Si hablaríamos que esto sería el día 45 aproximadamente, miren cómo se declinan los anticuerpos. Si esto fuese un ternero o un animal cachorro, des en cuenta al tiempo cuál se declinan totalmente las inmunoglobulinas. Eso es muy importante, porque si usted decide vacunar este mismo tipo, más o menos en el día 35 de nacimiento, pues los anticuerpos maternales le van a bloquear los anticuerpos que usted le está colocando de su vacuna y es posible que esa vacuna no le funcione para nada. Entonces, muchachos, si ustedes se guían en esta tabla realmente o en esta gráfica, se van a dar cuenta realmente cómo actúa esa respuesta inmunológica frente a cualquier tipo de microorganismo. ¿Qué nos explica también? Que si es un proceso infeccioso, realmente miren cuánto tarda normalmente en poder desencadenar algún esquema normalmente de anticuerpos. Es decir, cuánto se tarda el mismo sistema inmunológico para intentar desencadenar una respuesta específica. Si no lo hace de esa misma manera y si no tenemos una segunda exposición, lastimosamente tampoco vamos a tener unos buenos anticuerpos. Lo que quiere decir específicamente en que en las segundas reinfecciones tal vez necesitamos para generar los picos de anticuerpos para que nuestro sistema inmunológico tenga una muy buena actividad. Si no se genera este tipo de reinfecciones, vacunas o algo, pues no vamos a tener unos buenos títulos vacunales. ¿Claro? Yo puedo, digamos, con unos excedentes como la segunda dosis. Mira. O sea, terminaría de bajar y ya se perdió. Claro, mira, entonces por eso es que tú decides vacunar a los animales en el término de los muy pequeños entre 15 y 20 días. ¿Sí ves? Porque la declinación de los anticuerpos son los que vas a necesitar para aumentarlos. Y eso es lo que vamos a necesitar. Estamos jugando todo el tiempo con anticuerpos de memoria, siempre. Pero des en cuenta la inmunoglobulina M en un pico normalmente cuánto llega en la primera infección, pero en la segunda mira lo que normalmente se puede llegar a generar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro realmente pico que nos va a defender dentro de la parte de la memoria va a ser siempre México. Esa siempre es la que tenemos que preservar, pero si no producimos inmunoglobulina M, al inicio mira cuánto tiempo se tarda en crearse en la gente. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esto hablaría de una respuesta primaria y una respuesta secundaria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Sencillo. No es difícil. ¿Sí o no? Digamos, si yo me vacuno y me dicen que la segunda dosis me la ponga en 20 días y no me la pongo, ya no sirve la vacuna. Exacto. Comienza a aislar los mismos anticuerpos. O sea que O sea, no cumplirías realmente con la aparición de los anticuerpos que son los que necesitamos. Esos tipos también llegan a variar dependiendo de las vacunas. Vale. Depende de muchas vacunas, porque hay muchas vacunas que normalmente sí tienen picos muy altos y pueden perdurar. Una única dosis, que fue lo que hicieron con nosotros en el COVID. Pero des en cuenta en los modelos experimentales cómo se pueden llegar a equivocar. Porque entonces creen que ustedes les dicen que tienen que volverse a vacunar. ¿Sí? Si están diciendo que solamente es una dosis. ¿Sí ven cómo juegan con tus cabezas? Todo el tiempo. Ese es
aunque hay algunos anticuerpos que pueden llegar a durar mucho tiempo, como el de la rabia. Específicamente a nosotros nos dura mucho tiempo la rabia. Hay personas que se revacunan normalmente cada 3 años, pero los picos son muy altos. Ahora, depende también de la exposición de cada gente en el que se vaya a necesitar. Sí, porque date cuenta, normalmente el tiempo puede llegar a declinar, exacto. Pero qué tanto uno va a estar expuesto a ese tipo de gente para que puedan estar en contaminación constante. ¿Sí ves? ¿Claros acá? ¿Por qué ese tipo de Yo solo haciendo la segunda respuesta. Ah, ok. Esta es la segunda respuesta. Entonces, aquí se tardó el cuerpo en responder 15 días. Aquí se tardó 3 días en responder. Esta es la segunda respuesta. Ya me mandaba a trabajar con la botella y todo. Así como súper. No valora. Ok, entonces uno más o menos cada cuánto se hace refuerzos de la vacuna que la otra. Cuando estamos en planes de erradicación, cada año. Pero nosotros normalmente, si te vacunas con las 3 dosis, que usualmente son las que piden, a veces te lo piden cada 3 años. Pero perdón, el animal se sana. Porque tú juegas con los anticuerpos. Eso también juega también y tanto puedes llegar a estar expuesto en la zona donde puedas estar expuesto a las enfermedades. Entonces, se hace debido a hacer esta correlación de esta tabla para que ustedes tengan en cuenta realmente dentro de la administración de los mismos o la misma transferencia de inmunoglobulinas directamente sobre el organismo de los animales. Des en cuenta en las especies que normalmente por el epitelio que puede llegar a tener la placenta, ¿cierto? Y eso pueda llegar a interferir directamente en la transferencia de los mismos anticuerpos. Si normalmente puede llegar a interferir, des en cuenta que realmente el modelo de suplementación en esas especies es de tipo calostral. Y en ese caso, si no sucede, pues lastimosamente son animales que son susceptibles a morir fácilmente. Entonces, pues no es un ejemplo claro de lo que podamos llegar a generar. Ojo con eso. Es importante saber de que en todas estas especies la transferencia de ellos realmente es debida por el calostro, ¿cierto? En los primates, pues básicamente des en cuenta que podemos tener es un alto porcentaje directamente por el tipo de barrera que tenemos, ¿cierto? Desde la fase placentaria lo que puede llegar a pasar. Ajá. O lo que es directa, así es. ¿Sí o no? Sigo normal. Entonces venimos a las clases de inmunoglobulinas y seguimos en las mismas clases. Esta que estamos viendo pues es la inmunoglobulina E. Básicamente la inmunoglobulina E también es un monómero. Es decir, eso le permite también pasar fácilmente en sangre. Ojo, ella se encuentra en bajas concentraciones en sangre. ¿Y por qué se va a encontrar en bajas concentraciones en la misma sangre? Porque ella, su activación netamente lo hace por estadios de alergenos y adicionalmente a eso de parásitos. Eso quiere decir de que en algunas mismas células que ella se va a producir o las que va a estimular, va a ser constantemente a los eosinófilos y básicamente a los mastocitos. Cuando ustedes hagan cuadros hemáticos y lleguen a su laboratorio clínico, se van a dar cuenta que todas estas mismas células se miden directamente dentro de los mismos cuadros hemáticos y es fácil de que nosotros tengamos los resultados. Sin embargo, las células que tienen mayor prevalencia de estimulación y de salida y de identificación por parte de ustedes dentro de los cuadros hemáticos serán los eosinófilos. ¿Qué quiere decir eso? Que los eosinófilos, al ser granulocitos, también están presentes dentro de las estimulaciones que directamente pueden venir de un parásito, de un alergeno, puntualmente creado o una proteína que nos estimule, que será la inmunoglobulina E. Eso quiere decir que puntualmente cuando ustedes tengan circulación de muchos eosinófilos en sangre, quiere decir o que tienen un animal con muchos parásitos o que pueden llegar a tener animales que están sufriendo de alergias diversas maneras, alimentarias,
de tipo de contacto, dermatológicas, de cualquier tipo, y los eosinófilos son los que van a aparecer. Es posible que ya se hayan generado algunos anticuerpos y se estén produciendo muchas inmunoglobulinas E. Y eso tiene algo de sentido también. Si están constantemente en sangre, pues su cuerpo, ¿cómo creen que va a permanecer? ¿Cómo? Inflamado, ¿cierto? Constantemente usted puede permanecer en situaciones de alergia. Entonces, ella tiene que permanecer en concentraciones bajas, precisamente porque si todo el tiempo está estimulando estas células, va a generar condiciones de tipo inflamatorio, crónico y alérgico en ustedes mismos. ¿Claro? Gracias a Dios. ¿Claro hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, vamos a ver netamente cómo se hace esa misma estimulación en algo real, por decirlo así, de cómo se puede llegar a activar esos eosinófilos intentando liberar muchas sustancias de histamina, catequinina, serotonina, leucotrienos, que normalmente se puede llegar a dar a la exposición de un alergeno. Por eso es que usted cuando le da esa clase de gripa o le da una alergia, usted comienza y es debido a esto. Así es como se ve una unión antígeno-anticuerpo. Cuando los anticuerpos reconocen a los antígenos, se unen a ellos en una reacción llamada antígeno-anticuerpo mediante enlaces de Van de Waals, fuerzas hidrofóbicas o iónicas. Ojo acá. Para nosotros esta es la inmunoglobulina, ¿verdad? ¿Cuál sería la región de mi inmunoglobulina que se une directamente a, ¿cómo se llama? La región variable, muy bien, que sería esta mi región variable, ¿cierto? Y mi región variable también es denominada FA, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en clase virtual, ¿cierto? ¿Cuál otra sería la región de mi inmunoglobulina? ¿Qué otra región le hace falta? Bien, la región constante. Entonces, sabemos de que mis brazos realmente de mi inmunoglobulina se unen directamente al patógeno, directamente por su región variable. Y su región constante se va a unir directamente a la célula pertinente que necesite desencadenar. En este caso, mi región constante se puede unir para que llegue un fagocito y fagocitarla y eliminarla a una célula innata. ¿Qué célula innata puede llegarse a unir? Innata. A un neutrófilo, en dado caso, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, dendrítica, macrófago, mastocito, monocito, natural killer, muy bien, se puede unir directamente a su región constante, no se les olvide. Una vez ella se une directamente a esa célula, puede llegar a desencadenar bradyquinina, serotonina, histamina. Esto sucede con la inmunoglobulina E. Mírenla acá, que desencadena todo este tipo de sustancias que se van a producir, y por eso es que cuando usted se rasca aquí, luego le rasca aquí, le rasca aquí, luego le rasca todo el cuerpo, porque todas estas sustancias comienzan a sobreproducirse en su organismo, y esta unión de ese antígeno anticuerpo produjo de que esos eosinófilos, basófilos, mastocitos producieran toda esa gran cantidad de producción de estas sustancias. ¿Bien? No se les olvide esto, porque ya vamos a seguir. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Bien. Entonces, sigo con mis otras inmunoglobulinas, actualmente. Y venimos directamente a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, a diferencia de la E y a diferencia de la G, que son monómeros, esta sería un dímero. Y el dímero está compuesto por dos cadenas o dos unidades potas, puntualmente. Ella, dentro de todo lo que tiene un componente secretorio. ¿Qué quiere decir eso? Que va a actuar primordialmente en ciertas líneas que normalmente van a estar, o ciertos órganos que puntualmente lo vamos a llamar mucosas. En este caso puede llegar a estar presente en las secreciones directamente de lágrimas, saliva, leche o puntualmente el mismo calostro, ¿cierto? Y adicionalmente a ello, quiere decir de que ella hace parte de la inmunidad de las mucosas y se encuentra en baja concentración directamente en el suelo. No es una concentración directamente alta, pero es donde normalmente nosotros podemos llegar a encontrarlos o identificarlos, para que lo tengan en cuenta. Esa inmunoglobulina A siempre va a estar protegiendo ese tipo de entradas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a evitar puntualmente en la zona de las mucosas que pueda llegar a generar alguna penetración o adhesión de algún tipo de patógeno. Eso es lo que nos dice. Es decir, es la que nos va a ayudar a proteger todas esas zonas mucosas donde a veces quedan carencias de algunas células que puedan llegar y finalmente ellas puedan llegar a actuar dentro de ese mismo aspecto. Y tiene sentido, ¿cierto? De donde ustedes quieran verlo. Entonces, en toda la parte de las mucosas, vaginal, peniana, básicamente ocular, oral, anal, ¿cierto? Nasal, todas tienen esa barrera de protección finalmente contra ellas, todas. Hasta las mismas glándulas mamarias tendrán esa misma protección sobre los mismos conductos que puedan llegar a permitir este tipo de accesos. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Bien? Creo que es simplemente explicarlo. ¿Bien? ¿Sí? La inmunoglobulina A, lo que debe saber es que ella es un dímero. Y cuando hablamos de un dímero, es que está unida por dos cadenas cotamidales, ¿cierto? Eso permite que normalmente también tenga un componente de tipo secretorio. Y el componente secretorio es que pueda llegar a estar predominantemente en las zonas mucosas, en donde tú encuentres mucosas. Entonces, en las partes de los lagrimales, dale cuenta, la parte de la misma saliva, la leche, el mismo calostro, ¿cierto? Lo único que debes de saber es que ella es de la inmunidad de las mucosas, específicamente, y que se encuentra en baja concentración directamente en el suelo, ¿sí? Pero también tiene un componente protector, y es que va a evitar directamente de que se unan cierto tipo de bacterias o se penetren siempre dentro de esas actividades mucosas para permitir de que los microorganismos no se filtren por esas mismas zonas. ¿Sí o no? Entonces, aún nos falta la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D, que ya sabemos que particularmente lo que hablábamos hace unas 3 semanas, o la semana 5 más o menos, que les estaba hablando de linfocitos. Recordemos, entre las semanas 5 y 6, sabemos de que los linfocitos normalmente tienen también unas inmunoglobulinas que puntualmente están pegadas hacia los receptores, hacia la zona superficial, que funcionan también como cierto tipo de receptores de sensor. Y esas inmunoglobulinas están pegadas a los linfocitos B vírgenes. Y al estar pegadas a esos linfocitos B vírgenes, permiten de que funcionen como un sensor o un receptor puntualmente para que se activen directamente esos linfocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que
que básicamente simplemente va a reconocer un antígeno de tipo específico, pero siempre van a estar pegados directamente sobre los linfocitos B vírgenes de manera innata. Recuerden que aparte del receptor BCR también se encuentra la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D pegados directamente a ese mismo linfocito, simplemente porque de manera innato ellos lo tienen de manera virgen y van a funcionar de esa manera misma de sensores que van a ser específicos de cualquier tipo de antígeno. ¿Claro? Creo que no hay diferencia. También es clasificada como un monómero, por supuesto, y su concentración es baja en la misma sangre. No tiene una concentración alta en sangre. Bien. Esa es la de cierto. Dime. Esa es la de. Es esencial normalmente para que se active el mismo linfocito. Muy esencial. Si no está también presente, lastimosamente no puede cumplir su factor de activación. Sigo. Vamos a hablar de la citotoxicidad realmente dependiente de anticuerpos o ADCC. Básicamente, esta citotoxicidad dependiente de este tipo de anticuerpos queremos indicar y recordar netamente de cómo se puede llegar a unir directamente un antígeno sobre directamente una inmunoglobulina. Y recordemos que para que se una un antígeno a una inmunoglobulina, puntualmente es porque ya pasaron los 15 días de infección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se va a unir directamente un antígeno a una inmunoglobulina, vamos a ver los que van a ser sus respuestas de sus 72 horas de acción. Para que se creen esas inmunoglobulinas, recuerden, muchachos y todos ustedes, de que si se estimuló realmente el linfocito, quiso decir de que ese linfocito produjo los anticuerpos. Hubo algo que normalmente lo tuvo que estimular. Si no se estimula los linfocitos, lastimosamente no se van a producir anticuerpos. Es decir, de que esas inmunoglobulinas van a venir producidas directamente de esos linfocitos y eso tuvo que haber una exposición antes al menos de 15 días de que se tuvo que generar las inmunoglobulinas. Por tanto, cuando nosotros hablamos de esta citotoxicidad, es que vamos a encontrar unas inmunoglobulinas. Bueno, recuérdenme cuáles son las partes de estas inmunoglobulinas. ¿Cuáles acá? ¿Los brazos cuáles son? Entonces esta va a ser la región también es denominada como. Listo. ¿Cuál otra sigue? ¿Cuál es mi región constante? El cuerpo. ¿A dónde se une mi antígeno? El de la variable. ¿A dónde? A la variable. Vale, cuidado. Entonces, tenemos unidos directamente a mi inmunoglobulina, ¿cierto? Con un antígeno, que este antígeno ya estimuló a mi sistema inmunológico anteriormente. ¿Qué quiso decir eso? De que él ya había entrado anteriormente para que se generara este anticuerpo, pues obviamente él tiene que ser de memoria para reconocerlo y decirle: no me va a volver a atacar usted porque usted ya me atacó y usted no me puede volver a atacar de la misma manera. Entonces me uno directamente a mi antígeno, pero necesito presentárselo a alguien. Es decir, aquí estoy haciendo la primera fase, que es tratar de, ¿cómo sería acá? ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Neutralizar.
esta es la primera fase, estoy neutralizando. Entonces, cuando estoy neutralizando, pues específicamente necesito también marcarlo, ¿cierto? Entonces, de inmediatamente la inmunoglobulina, ¿con qué lo marca o qué hace? Opsonizar, muy bien. Entonces, en este caso, ya está el reconocimiento, la neutralización y la opsonización. Y entonces, aquí viene una célula, específicamente. Una célula innata. Esta citotoxicidad dependiente de anticuerpos es netamente llevado a cabo por ¿quiénes? Entonces mi natural killer está y se encuentra de que hay algo diferente en la sangre. Y entonces dice, mierda, aquí algo está pasando, esta no es normal, algo aquí está unido de que no necesito. Y entonces mi inmunoglobulina específicamente pues está unida directamente a él, ¿cierto? Y entonces mi natural killer lo que hace es reconocerla, y al momento de reconocerla pues básicamente viaja hasta aquí y se une directamente con mi inmunoglobulina, ¿cierto? ¿Cómo se llama el receptor por el cual se une? El de las natural killer, el de las natural killer y células innatas. ¿Cómo se llaman los receptores de unión? No me pusieron atención. Ahí es donde yo me di cuenta que no me pusieron atención en clase. ¿Cómo se llaman los receptores de unión de las células innatas? Esto lo expliqué vía virtual. ¿Ah? Cuando pregunto todo queda claro. Escúchenme bien. Todas las células a las que se va a unir directamente mi inmunoglobulina, mi anticuerpo, todas las células innatas, sea neutrófilo, basófilo, eosinófilo, natural killer, crítica, macrófago, van a tener un receptor en su superficie. Todos estos son receptores que se van a llamar FCR. Ese receptor FCR al cual se une, se va a unir con qué porción de mi inmunoglobulina? Con mi porción constante, es decir, que se une la fracción constante o la porción constante directamente con el receptor de mi célula innata y se va a llamar FCR. Y ellos van a generar una fracción de tipo cristalizable, es decir, esa fracción cristalizable que se genera pues básicamente permite de que esa inmunoglobulina esté estable y esté unida, para que luego esta misma célula, solo natural killer, porque estoy hablando de la citotoxicidad dependiente, pues básicamente me libere gran enzimas y perforinas, es decir, que cuando se une directamente ella comienza a liberar perforinas y para que esta, bueno, no se le olvide, 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 porque de aquí en adelante se van a dar cuenta que hay muchos receptores, pero esta es la base de unión. La base de unión no cambia, sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar cuando ahorita le mencione lo que viene son receptores y va a ser lo mismo. Simplemente es saber de que las natural killer están relacionadas con la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Ojo con eso. Y ya las otras, en las uniones que se presenten con macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos,
todas ellas normalmente van a hacer esa unión sin liberar perforinas ni gran enzimas. La única que libera perforinas y gran enzimas, ¿quién es? La naturaleza. Natural. ¿Preguntas? Ahora sí, porque hasta no Dale. ¿Listo? ¿Claro? ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? ¿Todos entendieron? ¿Seguro? ¿Puedes resumir un poquito? ¿En qué en ese sentido? ¿Otra vez? Sí. Recuerden de que para que mi inmunoglobulina se haya generado, pues esto quiere decir de que ya pasó una exposición de 15 días. Quiere decir de que esta fue la primera exposición. La segunda exposición de infección se vino a dar acá. Esta vendría siendo la segunda. ¿Qué quiso decir eso? Que mi linfocito allá produjo una gran cantidad, realmente se estimuló todo lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? De estimulación, coestimulación, bla, 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 bla. Produjo una gran cantidad de células plasmáticas. Esas células plasmáticas también produjeron muchas expansiones clonales, y esas expansiones clonales y esas células plasmáticas produjeron muchos anticuerpos. ¿Qué quiso decir? De que este mismo antígeno estimuló todos los linfocitos allá para que se viniera a producir una inmunoglobulina, pero resulta y pasa que el condenado bicho volvió y se contaminó con el mismo antígeno, es decir, con el mismo virus, parásito, con lo que haya sido. Pero entonces el sistema inmune te dice, ya no vienes acá a hacerme la misma vaina, porque en la primera tuvo fiebre, diarrea, vómito, decaimiento, no comió, mejor dicho, casi no. En la primera, ¿cierto? Pero el cuerpo salió adelante y el animalito, gracias a Dios, se recuperó, no por el veterinario, sino gracias a Dios, se recuperó. Y entonces, como se recuperó, en la segunda dosis, si él viene normalmente el mismo a volverlo a enfermar, pues si el animalito está ya saliendo de la misma fase de la enfermedad, se está recuperando, está comiendo y todo, y viene el mismo, pues el organismo lo va a reconocer ya. ¿Y con quién lo reconoce? Por las inmunoglobulinas que se generaron anteriormente. Entonces ella dice, tú ya no me vas a hacer lo mismo. Y entonces lo capta. Y al captarlo puntualmente, pues lo trata de neutralizar. Al momento que lo neutraliza, lo ozoniza, pero ella se activa y envía unas señales. Y en esas mismas señales, pues viene mi célula natural killer andando por ahí solita y viene y dice, mierda, esta ya no es de acá. Y entonces la reconoce, por lo que él está mandando esas señales, se une normalmente por esas estructuras que tienen inmunoglobulina, que es la región constante, pero hay que recordar que todas las células innatas tienen unos receptores específicos en su superficie, ¿cierto? Y en este caso se llama FCR, y ese FCR se une con la porción constante de la inmunoglobulina, generan la porción cristalizable, unen y hacen el puente fuerte, y luego mi natural killer, pero específicamente en la citotoxicidad, porque estoy hablando de natural killer, libera perforinas y libera gran enzimas y generan la apoptosis. ¿Borro? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? ¿Listo? ¿Dónde ibas? Pero solo acá estaba la natural. Sí, todo se deja bien. Ok. ¿Sigo acá? ¿Alguien más?
en este libro que no más de Fallas inmunológicas. ¿Qué quiere decir la falla inmunológica? Quiere decir el por qué normalmente yo no puedo llegar a producir los suficientes anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas, que me puedan volver a defender frente a una segunda exposición de enfermedad. Y existen muchas causas, ¿no? Dentro de ellas, ¿cierto? La primera, una que se llama agamaglobulinemia. Y las agamaglobulinemias normalmente son producidas. Y estas normalmente son producidas directamente porque no se produzcan los mismos linfocitos B. Tienes razón, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿quiénes son los que generan los anticuerpos? Los linfocitos B. Y entonces, si hay ausencia realmente de esos linfocitos B, pues no van a haber producciones directamente de inmunoglobulinas. Importantísimo. En esto se basan en las aplasias medulares. Y la aplasia medular en cualquier individuo es gravísima, porque si no se produce esto, pues todo esto lo va a volver a atacar. ¿Qué quiere decir eso? De que usted no va a tener anticuerpos de memoria y posiblemente el mismo virus del COVID vuelve le dé usted, o el mismo virus de viruela vuelve y le dé, o le dé paperas, o vuelve y a usted le dé también varicela, o ese animal le dé, no sé, coronavirus, leptospira, las mismas fases, brucela, o pueda volver a repetir parvovirus, distemper, bla, 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 bla. ¿Qué me vas a decir? ¿Sí? No, porque hay personas que, digamos, la primera dosis de la vacuna pues la toleran y la segunda sí se enferman. Eso es bueno, también depende del inmunocompromiso del que pueda llegar a tener o las diferencias. Entonces, esto es la famosa aplasia medular. Si usted necesita volver a estimular nuevamente algunas regeneradoras de colonia, pues tocaría aplicarle un medicamento o hacer trasplante de médula. ¿Qué tendría que ser? Otra causa dentro de estas primordiales, ¿cuántos tienen pastores alemanes acá? Uno, dos. Yo jamás tendría pastores alemanes, la verdad. No, o sea, son propensos a muchas cosas. Miren esta imagen por sí sola lo explica. Son animales que son propensos a que tengan deficiencias de algunos normalmente isotipos de inmunoglobulina. Cuando hablamos de isotipo, realmente es de esa inmunoglobulina específica. En el caso del pastor alemán, como la inmunoglobulina A es específicamente de las mucosas, tienden a sufrir de problemas autoinmunes directamente relacionados en la parte de mucosas. Tú lo encuentras en el ano, lo encuentras dentro de la parte del intestino, oculares, todos. De hecho, en el pastor alemán se refieren enfermedades tipo. Hay una que se llama queratitis pigmentaria superficial y crónica, que es la más común, o el panos ocular, que es la más común, también generada por este tipo de alteraciones, una alteración de tipo inmunológico. Enteritis inflamatorias crónicas, que también se refieren de la misma enfermedad. Sufren también de enfermedades inflamatorias crónicas derivadas de la misma enfermedad. Y adicionalmente a ello, también tienen problemas de acentuados como lesiones pemfigoides o lesiones de tipo lupus que puedan llegar a afectar a esos mismos pastores alemanes. Y si hablamos de las condiciones artrológicas por lo que se ha venido sacando la misma raza constantemente, pues podemos hablar de problemas articulares, sobre todo denominados de problemas de caudaquina, síndrome de compresión de la L7 y la S1, displasia de cadera y los temas de hablo de los pastores alemanes.
Son supremamente frágiles. Yo por eso los quiero, me gustan, ¿verdad? Pero sufren de muchos problemas de este tipo, son inmunes. Y uno de ellos, de estos mismos, es este problema, específicamente en ese isotipo, en el cambio de la modificación de la inmunoglobulina. Es por eso que sufren de esos problemas y esas lesiones de tipo inmunológico crónico. No, no me digan los bulldogs franceses. ¿Listo? Otra falla de característica inmunológica que también se puede llegar a presentar es la deficiencia de linfocitos B y T. Las deficiencias de linfocitos B y T que normalmente se puedan llegar a ver producidas. Y si no tenemos una muy buena producción de linfocitos B y T, también puede llegar a presentar algunas alteraciones pues, crónicas. Pues imagínense ustedes no tener la citotoxicidad, que es eliminar realmente patógenos o crear realmente todos los anticuerpos. Entonces son animales que constantemente van a sufrir de infecciones recurrentes, ¿verdad? Y pueden estar siempre y todo el tiempo presente. Y lo otro que podemos llegar a encontrar, esta imagen habla por sí sola. Animales que normalmente por su epitelio, normalmente placentario, pues no puedan transferir las suficientes cargas de inmunoglobulinas directamente sobre la misma placenta y lastimosamente, pues ustedes, así como me pasó con un estudiante allí en la universidad donde estaba, puntualmente no le quitó, ¿cierto?, todo su epitelio, toda su placenta, se ahogó en sus fluidos, no mamó el ternero y se murió. Y esto sucedió fue con un caballo, perdóname, con un potro, y el potro pues lastimosamente se murió. Pues el potro era de un paso fino, por ahí reconocido, y pues imagínense cuánto costaba la genética de un caballito de eso, realmente. Y pues se murió. ¿Y quién llevó la carga? Nadie. El estudiante no tiene carga de conocimiento, pero sí tiene, porque la carga es compartida hoy en día. Con Biscol ya no los toma solamente al veterinario, sino a los dos. Y la ley toma los dos. Entonces, ojo con eso, muchachos. Y entonces, si no toma las suficientes necesidades de calostro, pues lastimosamente se muere. Se muere. Se muere. Se muere. ¿Listo? ¿Quién sabe? Antes de mencionar lo del COVID, que nos decías que infecciones no recurrentes, ahí podría entrar No, las otitis normalmente, digamos que son recurrentes si hay una depresión del sistema inmunológico, pero normalmente hay algo puntualmente que deprime el sistema inmunológico. No quiere decir que constantemente no estén produciendo ciertos tipos de células. Lo que pasa es que hay algo puntualmente que lo deprime y destruye el sistema inmunológico y algún agente secundario lo ataca. Pero no es que no se pueda defender, él se puede defender. Lastimosamente hay algo que lo emboba, como que lo entretiene. En el momento de entretenerlo, pues llega al otro objetivo. Yo tengo una perrita, ella ya tiene sus 16 años, ella es un rosado entre un rottweiler y un labrador. Ella toda su vida ha sufrido de otitis, ya se ha hecho cirugías, ya hasta le han quemado parte del pabellón auricular precisamente para retenerle la otitis, pero ya hoy en día ha seguido y ha seguido, que ya el punto como por la edad que tiene y todo consideran que ya pues más cirugías no, pero lo que le lleva es que hoy en día tenga literales una muela saliendo de la orejita y cuando está expuesta a sonidos muy fuertes no es dolor mismo. Bueno, ahí hay varias lesiones en los pabellones auriculares. Cuando se presentan, es otra causa normalmente distinta. No es, digamos que repercute el sistema inmunológico, sí, no, pero hay que ver puntualmente cómo están las huellas timpánicas. En los humanos normalmente las huellas timpánicas y en nosotros por eso cuando nos con el órgano se ven viejos, es
decir, nuestras huellas timpánicas son rectas. En los perros usualmente es en forma de L. Si hay taponamiento o estenosis de los conductos timpánicos, lastimosamente no se puede llegar a producir absolutamente nada. Es decir, se produce mucha condición del cerumen, se estenosa el canal y lastimosamente por más lavados y más de todo lo que tú quieras hacerle, no se destapan los canales y lastimosamente prevalecen cerrados cortos y lo predispone a otitis crónica. Lo otro que normalmente, y eso sucede mucho en los perros que tienen bulldog francés, bulldogs, en todos los que tengan, el síndrome del brachycéfalo que usualmente también ocasiona en estos perros es que la estenosis normalmente del canal los predispone a que sean perros crónicamente producidos por otitis. Ahí lo que tienes que hacer es una artroscopia de ese perro, hacer una radiografía con la boca abierta para ver cómo se encuentran los conductos y finalmente una vista también dentro dorsal para ver cómo se encuentran los conductos timpánicos. Si no mejora, hacerle una artroscopia, que sería lo principal, hacerle un cultivo, hacerle un lavado y si no mejora, pues a ver si se hace una radiografía y en la tomografía también que salga. Pero tiene que evidenciar memográfico lo que está pasando. Si son otitis recurrentes, hay que buscar problemas de putitismo, síndrome de Cushing, transporticismo, que normalmente puede llegar a suceder. Y en ese caso, pues ver qué es lo que está sucediendo. Pero las otitis normalmente son secundarias a un problema primario. Sigo. Esta imagen habla por sí sola en este perro, ¿verdad? ¿Qué virus primordialmente podrán creer que está atacando este perro? ¿Cuál? Parvovirus, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de todas las enfermedades virales que puedan llegar a ser inmunosupresoras. Es decir, cualquier agente puede llegar a producir alguna inmunosupresión en los animales y generar alteraciones de algún tipo inmunológico. ¿Sí o no? Y adicionalmente a eso, medicamentos inmunosupresores. ¿Cuántos conocen medicamentos inmunosupresores? ¿Cuántos? ¿Cuál? Una pregunta, ¿hacia la parvovirosis también digamos que pueden llegar a generar secuelas en el animal? O sea, pueden tener de por vida gastroenteritis o enteritis. Claro, esas son las consultas más comunes mías. Son personas que tienen pérdida de las velocidades, atrofia, generan síndromes de mala absorción secundarias, o un síndrome nunca se da realmente un diagnóstico, realmente son varios signos clínicos que se pueden llegar a generar en los animales, pero algo secundario, digamos un síndrome de mala absorción que se presente, se presentan endocarditis de tipo crónico, es decir, los animales que sufren parvovirus usualmente terminan problemas cardíacos. Aparte de la parte absortiva, pueden sufrir de enfermedades que son asociadas a la parte pancreatal por insuficiencias congénitas exocrinas, porque el páncreas exocrino puede llegar a generar alteraciones dentro del organismo. Entonces tienes un número de cosas que pueden llegar a alterar nuestro organismo. Yo siempre lo supo. O sea, grado de O sea, no, que era muy raro que los miembros del parvo nunca me quitó la gastritis. Sigo. ¿Listo? ¿Qué medicamentos inmunosupresores conocen ustedes? ¿Seguro? Ciclosporina, cefalosporina, prednisolona, contra los corticoides, sulfonamidas que puedan llegar a ser los medicamentos también que pueden vender del cáncer, todos son inmunosupresores y de esta misma línea pueden llegar a terapia. No tanto, no genera inmunosupresión. La tiroides como tal tiene otro efecto distinto, pero es hacia la hormona tiroides. Sin embargo, indirectamente puede llegar a alterarla. Indirectamente, pero no el medicamento tiroideo puede generar inmunosupresiones. Indirectamente no. ¿Qué es esto? Esto es, ¿cierto? Los animales que tienen deficiencias alimentarias, estrés, normalmente pueden llegar a tener o disminuir la calidad de anticuerpos. Todo esto lo corroboramos como fallas de tipo inmunológico. Y esas fallas inmunológicas lo van a llevar a cabo a todo esto que estamos viendo. ¿Claro? ¿Sí o no? Y entonces, venimos al tema que más me gusta. ¿Se acuerdan de la cascada completa? Recuerda que en algún momento se las pasé y dije, no, tranquilo, que había más
vías, ¿cuáles eran las vías de la cascada del complemento? La alternativa ahí, la 5. Entonces, hoy vamos a hablar de la cascada del complemento. Hoy se la voy a desglosar y hoy la va a querer usted mucho. Y va a decir, oh, cascada del complemento, gracias por existir. Malditas, que son buenas malditos mitos. ¿Y a qué viene esto? Vamos a definir realmente de que nuestra cascada del complemento está centrada en 21 o más proteínas que usualmente circulan de manera inactiva. Ese término inactivo es muy puntual, y el término inactivo quiere decir de que ellas están constantemente dirigidas en sangre, circulan. A ver qué pasa por ahí. En ese mismo aspecto encontramos que una vez se activa una, se tiene que desencadenar en cadena cada una de ellas. Y cuando hablamos que se desencadenan en cadenas, pues es como un racimo de uvas, igual de la misma manera, una a una se van desencadenando, una activa la otra, una activa la otra. ¿Y por qué? Pues básicamente, si el sistema innato o el sistema adaptativo se pueden llegar a dar cortos o se puede quedar filtrado, se le filtra algo por allí, pues alguien tiene que también eliminarlos constantemente. Y en este caso, hablamos de que puntualmente esos patógenos se pueden llegar a producir algunas de ellas. Y hablamos que sentados vamos a tener hipotéticamente una bacteria que se filtró netamente por el torrente sanguíneo y está andando libremente, y lastimosamente ninguno de los dos sistemas, ni como tanto el innato ni como tanto el adaptativo, se pudo haber separado de alguna de ellas. Entonces, pues mi cascada de complemento lo ha detectado y va a comenzar a activarse para generar la destrucción netamente de ella por las 3 vías que pueden llegar a tener este mismo sistema innato. Entonces, encontramos mi proteína que se llama C3. Mi proteína C3 puntualmente es la de la cascada del complemento. Eso quiere decir que sin la proteína C3 no se puede llegar a activar el complemento. Es una de las proteínas mucho más específicas e importantes dentro de la cascada del complemento. Una vez la bacteria que va circulando en la misma sangre la ha detectado mi proteína C3, y mi proteína C3, como es muy sensible, lo que hizo fue generar una ruptura, y al momento de romperse se liberó C3A y C3B. Una vez se liberó el C3A y C3B, pues se activó también otra proteína que se llama C5, y esa proteína también se rompió, y al momento de romperse, ojo, se va a liberar en 2. Vamos a hablar de la primera que se va a liberar en C5A. ¿Qué quiere decir? De que mi C3 se liberó en C3A, C3B, y mi C5 se libera en C5A y C5 ¿qué? Ojo, porque esa está pendiente. De acuerdo, cuando eso pasa, entonces las 2 que se rompieron y los 2 fragmentos que quedaron, pues se va a unir mi C5A con mi C3A y me van a generar la quimiotaxis. La quimiotaxis, maldita quimiotaxis, que no se puede liberar de ella tampoco. Nada, siguen hablando de innato todavía. Y en esa quimiotaxis es que finalmente se atraen todas esas células inflamatorias que van a llegar a este punto. Si se atraen, ¿cierto? ¿Cuál será el segundo sitio después de la quimiotaxis? Aquí aparece este C3B. ¿Qué es el C3B? Opsonización. Y entonces hay un marcaje, hay una opsonización. Pero oye, nos saltamos, entonces ¿qué pasó ahí? Nos está faltando algo.
Y entonces ese C3A también por unión al C5A van a generar inflamación y van a ser anafilotoxinas. Y estas anafilotoxinas van a estimular realmente de que haya muchas más células y que adicionalmente a eso se aumente la permeabilidad, es decir, de que se distiendan los vasos, ¿cierto? Para que lleguen muchas más células. En este caso, ¿quiénes son las que liberan histamina, serotonina, leucotrienos? Que yo les dije ahorita en la primera diapositiva en donde se unía, que les coloqué el video de TikTok. ¿Qué células eran las que se activaban? Eosinófilos, basófilos, mastocitos. Están llegando al punto inflamatorio. Dime. Una pregunta, es que en la llave también es inflamación, ¿es C3A con C3B o es 5A con C3A? Ah, ¿qué haces? Esta se une con esta. ¿Listo? Ojo, se están uniendo para generar eso que les estoy comentando. Y entonces se llamó la inflamación. Comenzó a inflamar, se comenzó a liberar serotonina. Y después de eso, ¿se acuerdan de C5B? Que quedó solita, pues ella no puede quedar solita. Y entonces, ella normalmente se produce, y al producirse, de inmediatamente se comienzan a pegar otras proteínas, que será la C6, la C7, la C8. Y puntualmente, esa cadena que unen de C5B a C6, C6, C7, C8, abren directamente un pequeño poro y comienza el primer ataque a la membrana. Pero necesitamos abrir un poro más grande. Entonces, se pega directamente mi C9 y se abre un poro gigante y generan directamente la destrucción y la lisis de mi bacteria básica. O sea, el círculo de para todos los días se rompe. Estábamos hablando de 40 gigantes. Pero de verdad. Tiene que ser. Yo la sé en la tabla y no El domingo y plazo de viernes. Pero ya está la actividad formación. Pues sí, que cada uno haga uno. Pero yo la madre. Entonces taller la otra semana, vaya. ¿Por qué? Profe, pero siga, tranquilo, profe. Acá estamos, todavía nos queda media hora. ¿Claros acá? Se los explico más fácil, mucho más sencillo. Desen cuenta, hablemoslo otra vez. Toma el foto porque no se encuentra en otro lado. Tú lo sabes. Ya sabemos de que una proteína activa a la otra, y como una proteína activa a la otra, pues básicamente necesitamos la acción de varias proteínas de ellas para que se desencadene esa cadena. Si no lo hace de esa misma manera, pues lastimosamente no vamos a tener la cascada del complemento. Recuerden que esto comienza por C3 y el C3 es el que desencadena todo esto. Entonces, tenemos una pared de una membrana. Recuerden que
En este caso, mi C3, él va solito, él está inactivo, pero resulta y pasa que hay una mugre bacteria que no lo ha reconocido en absolutamente nada, nadie. Y entonces él dice, oh, aquí algo pasó. Y entonces, ¿cómo la vio? Él lo que hizo fue, al momento de reconocerla, se rompió, ¿cierto? Entonces, como se rompe, se libera C3 ¿qué? Al momento de que se rompe C3A y C3B, que ahí es lo que yo tengo pintado, ¿cierto? De una vez es como si el C3B le mandara una señal directamente para que se uniera una proteína. Y entonces llaman a otra proteína y se produce C5. Pero entonces esa proteína C5 también me rompe. Y entonces me rompo en me rompí en la cruz, ¿cierto? Y entonces en el momento de la ruptura, pues hombre, aquí yo ya necesito más células para que comiencen a ayudarme. Y entonces me uno las dos A's. ¿Y para qué me uno con la otra? Para generar y este va a ser el primer paso. Después de ello, pues yo necesito marcarlos. Y entonces mi C3B no puede quedar solito. Y entonces mi C3B, que está acá, ¿qué hace? Ahí vamos. Después de ellos, pues necesito inflamarme. Y entonces en ese momento de esa inflamación, pues claramente me uno otra vez, pero en este caso, lo que dijo Sofía, me uno porque aquí es que la flecha está directamente y estás con este. O sea, ese 5 ya tiene que ver. ¿Qué? Sí, siempre tiene de lado. Y entonces, junto a C3A y C3B, ¿cierto? C3A y C3B, voy a generar Inflamación. y esa inflamación va a ser claramente de que se produzca histamina, serotonina, bla bla bla, todo lo que viene. Pero ahora, aún me falta una proteína al cual este señor se rompió y todavía no la he tomado. Y esa proteína, pues básicamente va a ser denominada C5b. Y ese C5b, pues básicamente se va a unir directamente con ¿quiénes? Y esta primera unión va a ser el primer ataque famoso conocido como MAC. Ese va a ser el primer ataque a la membrana. Pero entonces dice, como es el primer ataque, es tan pequeño el poro, pues hombre, necesito hacerle un poro más grande. Y entonces esta C5b se une con y este va a ser el segundo ataque, pero este ataque ya es más fuerte. Porque este es el que le va a abrir directamente el poro
a esa bacteria y la va a eliminar. ¿Puede haber otra ataque o solo una? Vamos a ver. Esta es la cascada para que la entiendan. ¿Listo? ¿Listo? Preguntas ahí. Fácil, ¿no? Entendible. Lo único es que deben de saber que vea de dónde partimos. Si ven que es la proteína realmente que es real de ella, si no se activan esas proteínas, lastimosamente no va a pasar. Ahora, recordemos las vías, por supuesto, y encontramos nuestra vía clásica. Dentro de nuestra vía clásica, esta es la única que pertenece al sistema o a la inmunidad de tipo adquirido, humoral. Eso quiere decir de que estamos hablando directamente que depende de algunos anticuerpos. Oiga con esto, miren. Esos inmunocomplejos, ¿qué son? ¿Qué son los inmunocomplejos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los inmunocomplejos? La unión ¿qué? Antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Anticuerpo, unión antígeno-anticuerpo. Estamos hablando de esa unión antígeno-anticuerpo. Pues puntualmente estamos hablando de inmunoglobulinas. Mire normalmente que su respuesta primaria ocurre en los primeros 15 días y la segunda respuesta ocurre a las 72 horas o también denominado 3 días. ¿Y cómo empieza esto? Pues es igual. Básicamente aquí cambiamos algo. Tenemos una proteína C1 que va circulando inactiva y resulta y pasa que se encuentra mi antígeno directamente unido a mi inmunoglobulina o a mi anticuerpo. ¿Por dónde se está uniendo? ¿Por dónde? ¿Por la región qué? Por la región variable o FAB. Muy bien. ¿Esta cómo se llama? Constante. Entonces mi región constante, pues viene mi proteína C1, ay, usted está como raro, usted está emitiendo señales, y se pega directamente a mi proteína C1. Al unirse a mi proteína C1, pues mi proteína C1 tiene un receptor penetrante. Y ese receptor, puntualmente al cual se une, que está aquí, se llama C1. Y ese receptor, puntualmente, son los que van a favorecer para que se active la vía clásica y se active toda la cascada de contenido. Es decir, que lo único que cambia y que cambió, pues es mi proteína, ¿cierto? Y mi receptor, porque el resto sigue siendo el mismo. Fácil, ¿no? Era la cascada del complemento como tal. ¿Sí o no? Bueno, ¿sí o no? Esto se lleva a cabo con inmunoglobulina M o G. Ellos son, ¿se acuerdan? Que dentro de las funciones decía en la cuarta que desencadenaba la cascada inflamatoria, la cascada del complemento por la vía clásica, inmunoglobulina M. ¿Qué me dijo? Es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Tengo mi inmunoglobulina unida directamente a mi antígeno, ¿cierto? Como está unida mi inmunoglobulina al antígeno, se está uniendo por la variable, ¿cierto? Y finalmente está mi región constante. Aquí ella está haciendo el primer paso, que es neutralizar, y mi segundo paso, que es opsonizar, ¿cierto? Es decir, está mandando señales y deteniendo el antígeno. ¿Qué quiere decir? De que viene mi proteína andando. Aquí no estás viendo ningún tipo de célula
neutrófilo, basófilo, sinófilo, ni ninguno de ellos, sino estás hablando es de una proteína que está circulando. Recuerda que todas las proteínas circulan de manera libre y resulta y pasa que esa proteína fue la que lo identificó. En este caso no fue ninguna célula de las que te mencioné anteriormente, sino fue mi proteína C1. Entonces, mi proteína C1 llegó aquí y se unió directamente a ella. ¿Recuerdas cuáles son los receptores de mis células que se unen? ¿Cuáles son los receptores de las células innata, de las innatas, perdón, de la neutrófilo, basófilo, sinófilo? ¿Cuáles son? FCR. En este caso yo no tengo un receptor FCR, sino tengo un receptor que tiene ella, que se llama C1Q. Míralo. Y ese C1Q que se unió a ese receptor, ¿cierto? Que se unió directamente a la inmunoglobulina, se unió directamente. ¿Por qué fracción se unió de mi inmunoglobulina? Por la constante. Y disparo toda la respuesta por la vía clásica. O sea, es lo mismo con la célula, lo único que cambia es el nombre de la proteína y adicionalmente a eso el receptor, pero es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigo. Está la vía alternativa. La vía alternativa pertenece a la vía o a la inmunidad, perdón, de tipo adquirido. De la innata. Pertenece a la innata. Si pertenece a la innata, ¿qué quiere decir? De que no depende de ninguna inmunoglobulina que esté presente. Aquí simplemente hablamos es que cualquier patógeno puede llegar a activar directamente a ese sistema del complemento. Es muy fácil y más fácil aún todavía. Tengo mi C3 que está circulando constantemente. Mi C3 está circulando constantemente. ¿Cierto? Entonces mi C3 viene circulando. Y resulta y pasa que ninguna célula se ha dado cuenta de que hay un patógeno que está acá, que está jodiendo. ¿Cierto? Entonces el C3, como es tan sensible, cuando lo detecta, aquí está la bacteria. Cuando lo detecta, ¿qué hace? Y entonces, si cuando se rompe, ¿qué libera? En este caso vamos a ir solo con C3b. Y cuando se libera el C3b, ¿qué hace con el C3b? Lo opsoniza y básicamente arranca la vía. ¿Sí ves? Es sencillo. Simplemente yo soy el C3, ¿cierto? Yo estoy mirando de que nada esté pasando. Yo encuentro que hay algún muérgano acá que es diferente. Entonces al identificarlo me rompo y en lo que me rompo, esa proteína en la que yo fragmenté lo marca. Y al marcarlo, pues comienza a arrancar la cascada. Sencillo. Esa ruptura se va a llamar de ese C3 tip over. No se aprendan eso. Les muestro. Listo. ¿Listo? Y entonces me falta una vía. ¿Qué cuál es? Mi vía las lectinas. Y es la más linda. Y es mi vía más linda. Listo, profe, la siguiente. Vía las lectinas. En mi vía las lectinas, específicamente, voy a jugar con los azúcares de la bacteria. Y esos azúcares que
tiene la bacteria tienen que ser identificados por unas proteínas que yo tenga para poder identificar netamente a los azúcares de la bacteria. Por ende, esas proteínas pues deben de tener unos nombres específicamente. Y una de ellas se va a llamar MBL, que es lectina ligadora de manosa, ¿cierto? Y la otra se va a llamar ficolina o filicolina. Tranquila que entre los dos nombres se ven. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo tengo una bacteria y está sacando sus azúcares, dense cuenta, ¿cierto? Miren, los está sacando. Es decir, esos azúcares y esa bacteria están en el torrente sanguíneo. Simplemente están en el torrente sanguíneo y se están expresando. Pues entonces tienen dos proteínas a captar directamente esos azúcares. ¿Y qué proteínas normalmente van a venir? Ficolinas y básicamente la lectina ligadora de manosa. ¿Por qué? Porque los azúcares que tienen comúnmente esas bacterias es la manosa y otra que se llama la acetilglucosamina, que tienen los azúcares de la bacteria. Entonces, esas proteínas que son mías, pues básicamente necesitan reconocer esos azúcares, pero ese reconocimiento se tiene que llevar a cabo por unos receptores. Todo tiene receptores, ya sé, todo tiene receptores. Y esas proteínas van a contener unos receptores, mírenos, que van a reconocer directamente los azúcares de la bacteria. Y en ese caso, esos receptores se van a llamar MAPs. Y esos MAPs son enzimas que particularmente reconocen directamente esos azúcares de esa bacteria específicamente. Y entonces cuando se producen esos MAPs, pues se va a producir C2 y se produce C4, y cuando se produce C2 y C4 se rompen cada una de ellas, ¿cierto? Y se libera algo que se llama C3 convertasa. Y la C3 convertasa me activa toda la cascada del complemento. Bonito. O sea, todo ese proceso que se activa Todo ese proceso para las lectinas. Por eso no les expliqué esto en la primera tanda de información de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque no me iban a entender nada de eso. Ese parcial me lo voy a tirar. Sí, me lo Este sí no lo voy Porque quiero ver a mis estudiantes inmunólogos, todos. El día de mañana que cambien en clase aquí. ¿Sí o no? Muchachos, es decir que las dos proteínas necesarias para todo esto que se está generando, pues básicamente es que las proteínas que van a activar realmente todo este sistema, y las más importantes serán una, y les presento la otra. Si no se activa C3 convertasa, no se produce C3 y no se desencadena todo esto. Es decir, que si usted necesita aprenderse todo esto, imagínense que... Pero Nicolás es muy lindo, la verdad. Nicolás es muy bello y aprecia a sus estudiantes. Y les hizo un resumen. Por eso ya pasó el parcial. Si me dicen los resúmenes, yo lo ¿Listo? O sea, que en el parcial yo te puedo poner todos los... No. Ya. Eso era para que se aprendiera. Para que se aprendieran esto. Bienvenidos a su inmunología.